La demostración del teorema de completitud, del primer teorema de completitud, se basa en algunas ideas fundamentales. Una de estas ideas, quizás sea la más básica de todas, sea que es realmente la siguiente. El teorema establece una relación entre dos dominios que en principio son sumamente diferentes. ¿Sí? Por un lado tenemos acá todo lo que significa el ámbito de la recursividad y de la computabilidad. Estamos hablando de funciones en los números naturales. Estamos hablando de funciones que pueden ser de un solo argumento, de n en n, o funciones que van del producto cartesiano, o sea que pueden ser funciones de varias variables, del producto cartesiano de n por n en n. ¿Sí? Entonces, estas funciones, pues, están en los números naturales y estamos trabajando con números. Ese es uno de los lados de este asunto. Luego acá, en la otra parte, estamos hablando de un lenguaje formal. ¿Sí? Estamos hablando acá de un lenguaje formal. En un lenguaje formal estamos hablando de otra cosa muy diferente. Ya no estamos hablando de números. Estamos hablando de expresiones. ¿Sí? Entidades lingüísticas. Expresiones ¿de qué? De un lenguaje formal. Entonces, podemos decir que de un lado tenemos una entidad que es lingüística, que son las expresiones del lenguaje formal, y por otro lado estamos hablando entonces ahora sí de números y de relaciones entre ellos. Entonces, claro, lo que en principio estas dos cosas no tienen una relación directa, ciertamente, entre ellos. Las expresiones de un lenguaje formal, estamos hablando, bueno, de fórmulas, ¿sí? Digamos, fórmulas de este tipo, pueden ser fórmulas existenciales, pueden ser enunciados generales. Puedo tener, por ejemplo, cosas como para todo x, f de x implica g de x. Eso puede ser una ley física, puede ser una generalización que dice que ciertos números de cierto tipo tienen cierta característica, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace Gödel es establecer acá un puente. Y la manera como él establece este puente es realmente fundamental para entender lo que está haciendo. Y para entender cómo él arma esta proposición realmente, digamos que desconcertante, que es la proposición que dice de sí misma: yo no soy demostrable, porque eso es lo que hace realmente. Entonces aquí tenemos expresiones de código, aquí tenemos código. Entonces el código, la codificación o la numeración de Gödel, voy a poner aquí código mediante números, código por números. En este caso, números naturales. Entonces, lo que está haciendo Gödel, entonces, lo que está haciendo él, este es precisamente lo que se llama la numeración de Gödel. Lo voy a poner acá también. Numeración de Gödel. Entonces, él lo que está haciendo acá es estableciendo un puente entre el lenguaje formal. Fíjense que no es cualquier lenguaje, es un lenguaje formal. Un puente entre eso y las operaciones que hacemos con funciones en los números naturales. ¿Sí? Funciones de distinto tipo. Entonces, la numeración de Gödel establece ese puente entre, digamos, lenguaje, que en este caso sería el lenguaje lógico, y la aritmética, porque el teorema está precisamente mostrando proposiciones indecidibles en la aritmética. Entonces aquí tenemos la parte de las funciones recursivas y de la computabilidad, y acá tenemos la parte de lógica y del lenguaje formal. La numeración de Gödel entonces establece el puente. Ahora, ¿cómo es que ese puente aparece en detalle? ¿Cómo funciona? Bueno, un buen punto de partida es precisamente el concepto de función recursiva. Vamos a verlo en un momento. Bien, vamos entonces a considerar el lado izquierdo de este esquema, ¿sí? Que sería la parte recursiva. Bien, entonces el asunto es el siguiente. Como ya habíamos dicho, estamos trabajando con funciones en los naturales. Entonces lo que queremos es establecer ciertos procedimientos para poder construir la función. Entonces empezamos con algo extremadamente simple. ¿Ok? Vamos a hacer algunos tipos muy simples de funciones y luego vamos a proporcionar maneras de construir funciones más complicadas con ellas, ¿sí? Entonces empezamos con la función 0. ¿Sí? La función 0 la vamos a, bueno, simplemente siguiendo el inglés, lo voy a llamar z, aunque
debería ser seno. Bueno, la función la función 0 es una función constante que simplemente a cada argumento le asigna el número 0. Eso es todo lo que hace. En lugar de escribirla en la notación arábiga, la vamos a escribir en una notación que simplemente le agrega un tilde al número siguiente. Es decir, se construye exclusivamente con un solo numeral, que es el 0, ¿sí? Y en efecto nos da los diferentes valores. ¿Ok? Entonces yo armo la función 0 solamente añadiéndole tildes a cada numeral y asignándole el número al 0. Aquí entonces, una de los objetivos acá es que lo que hagamos en recursividad no dependa de la notación. O sea, se puede hacer con números romanos, se puede hacer con los números pues arábigos, la notación corriente. Pero entonces, para hacerlo de un modo un poquito más general y que sea obvio que no depende de la notación, vamos a utilizar esta tally notation, la llaman ellos, donde ellos simplemente armamos los diferentes numerales de esta manera, ¿sí? O sea que obviamente pues acá el 1 corresponde a este, el 2 corresponde a este, el 3 corresponde a este, etcétera, etcétera. Entonces de esta manera no depende de una notación específica, se puede hacer de manera más genérica. Listo, entonces bueno, la función 0 es una función constante que simplemente a cada uno de estos le asigna el 0. Sumamente simple. Y lo interesante acá es que es una función computable. Fíjense que es una función estrictamente computable por un humano, por una máquina, de cualquier manera. Luego tenemos la función sucesor. La función sucesor. ¿Ok? Que bueno, aquí pues sería la función S. Ok. Bueno, hace algo pues muy sencillo. A cada uno de estos símbolos le va a asociar el siguiente, es decir, solamente le agregamos un tilde y armamos el siguiente, exactamente como ocurre por ejemplo en la aritmética de Peano con la función sucesor. Entonces le agrego otro, ¿sí? Bueno, etcétera, etcétera. Ya estas dos funciones, que son pues bastante sencillas, permiten hacer unas cuantas cosas. Entonces simplemente, de cómo se computa. Fíjense que la idea es que la función sea entonces computable. En la primera, simplemente se le asigna para cada argumento se le asigna el mismo valor 0. En la segunda se computa añadiéndole una prima al símbolo anterior. Las funciones de identidad, que son también recursivas, van a ser recursivas primitivas, funciones de identidad, o funciones de proyección, como veremos ahorita. Se parecen a las funciones que usamos en geometría analítica. Entonces, bueno, la función de identidad, ¿qué es lo que hace? Obviamente, aquí vamos a utilizar subíndices. Lo que están es escogiendo uno de los valores o proyectando uno de ellos. En este caso, pues solamente si la función de identidad en uno es solamente esto. Pero si tenemos, por ejemplo, la función de identidad para dos variables, la 1 y la 2, por ejemplo la x y y, entonces claro, yo puedo escoger el primero o puedo escoger el segundo. Entonces acá en x y y voy a escoger a y. Listo. Y bueno, obviamente pues obviamente si quiero armar la función de identidad en general, pues voy a escoger el índice correspondiente. O sea, quiere decir que entonces la identidad para n variables, cuando escojo el índice i, lo que me está haciendo es esto. En este caso estoy escogiendo entonces la xy, ¿sí? En caso que tenga n variables, y esto solamente es la x. ¿Listo? Ya está. Entonces ya tenemos tres. Y lo que les decía es que estas también se llaman funciones de proyección. ¿Por qué funcionan? Ponerlo aquí, funciones de proyección. Esta es la nomenclatura que se utiliza en los textos, porque esto funciona exactamente como si fuera una proyección en el eje X o una proyección en el eje Y. ¿Sí? Bien, entonces esas tres funciones son las llamadas funciones
recursivas básicas. ¿Ok? Bien, entonces, lo interesante de las funciones recursivas básicas es que todas se pueden computar en un paso de computación. Fíjense que no importa cómo se haga realmente no importa demasiado cómo se haga la determinación del paso de computación. Lo interesante es que se puede hacer en un paso. Voy a poner aquí de computación. ¿Listo? Ok. Entonces, basado en eso, nosotros vamos a ir aplicando procedimientos que permitan armar mucho más funciones. ¿Sí? La composición de funciones. Entonces vamos a considerar la composición de funciones, algo pues familiar. Composición de funciones por la matemática de bachillerato. Entonces se acuerdan que cuando uno compone una función, ¿uno qué hace? Uno básicamente está aplicando una función a otra. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, vamos a poner acá el formato general. ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo, componer, yo quiero dadas, digamos que acá, la composición a partir de f y de un conjunto de otras funciones. O sea, si tengo f, si tengo g1 hasta gm, ¿sí? Entonces, a partir de estas, yo puedo hacer una composición con la función h, ¿sí? Te voy a poner la siguiente, que a partir de ellas y la función h, vamos a hacer lo siguiente. H aplicada a x1 hasta xn, ¿sí? ¿Va a ser qué? Va a ser f aplicado a la g, y la g van a ser g1 de 1 a n, ¿sí? ¿Está bien? Y la gm es exactamente de la 1 a la xn, ¿sí? Entonces a eso lo vamos a llamar composición. Vamos a denotar así. ¿Listo? Ok. Eso se puede resumir, por supuesto, de un modo mucho más, se puede escribir de un modo mucho más compacto, del siguiente modo. Cn f de g1 a g. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos pasos de computación necesito para calcular la composición? Por ejemplo, en este caso, para calcular h, donde h lo obtuve componiendo las funciones f y las gi. ¿Cómo sería? Bueno, se lo puedo escribir aquí. El número de pasos de computación ¿sí? Para calcular h. Entonces, ¿cuál será? Bueno, bastante claro. Es el número de pasos, ¿sí? ¿Para calcular qué? El número de pasos para calcular cada una de las y. ¿Sí? Pues necesito calcular eso primero. Primero necesito calcular las funciones g para luego hacer el resto. Entonces acá vamos a colocar entonces que esta sería estos serán la suma de los pasos para calcular la G1 aplicada a X1 a XN, ¿sí? Más los pasos para calcular cada una de ellas, ¿sí? O sea que serían los pasos ahora para calcular obviamente de Y1, Y2 hasta Y, donde Y es exactamente lo mismo, ¿sí? En este caso sería G de M, y bueno, los argumentos ya lo saben, por eso ¿listo? Y después de hacer eso, ¿qué necesitamos? Bueno, ahora vamos a sumarle los pasos necesarios para computar
la f. La f es la que aplicamos después. Entonces, pasos para computar la f de ¿quién? De los valores que ya he hallado previamente. O sea que primero estoy hallando los valores de las funciones g y luego a eso, luego con eso entonces hago computo entonces la f. Fíjense que por ejemplo nosotros podemos aplicar esto a una función constante, ya no la función 0 que solamente asigna el numeral 0 al argumento, sino una función constante más general. Por ejemplo, yo puedo hacer esto como una aplicación de lo que acabamos de hacer. Aquí puedo estar componiendo S con Z, ¿sí? Aquí entonces estoy aplicando S0, pero dijimos que S0 es esto, ¿sí? Y en efecto este es el numeral 1 en el arábigo, y en efecto esta es la función constante, que sería la constante 1, ¿sí? En este. Y esto vale por supuesto para todo X, ¿sí? Y bueno, de exactamente la misma manera puedo estar armando aquí la segunda, que sería aquí la que corresponde a la segunda, y bueno, etcétera, etcétera, cualquiera que yo quiera. Y fíjense que el mismo procedimiento sirve para todas ellas, ¿sí? El mismo procedimiento acá, si lo itero, me permite entonces obtener esta función. Perfecto, entonces, ¿ahora qué ocurre? La composición es solo una de las maneras de armar funciones. La otra es utilizar, ahora sí, la recursión primitiva. La recursión primitiva. Esta es, por supuesto, clave en el teorema, ¿sí? Entonces vamos a ver rápidamente lo siguiente. Probablemente a todos les sea familiar la definición de la suma en forma recursiva. Se hace en programación y se hace pues en matemática todo el tiempo. Vamos solamente a verla, ¿sí? X más 0, X que sería la base de la recursión, y ahora tengo X del sucesor, ¿sí? Perdón, acá sería la suma, ¿no? Entonces acá sería entonces, veamos, X más Y sucesor, ¿sí? Con la prima, será entonces X más Y el sucesor de todo, ¿sí? Entonces, en efecto, si nosotros pues hacemos el cálculo, nos damos cuenta, no lo voy a hacer con mucho detalle acá, sino solamente un ejemplo muy rápido, ¿sí? Que en efecto cuando tengo 3, esto se va a reducir a la notación cuando tengo estas dos, ¿sí? Y fíjense que si yo sigo aplicando la recursión acá, lo que voy a obtener al final es en efecto esta va disminuyendo, ¿sí? Hasta que me quede así. Y finalmente lo que obtengo es esta, que es la base de la recursión. Fíjense que acá estoy entonces utilizando la primera de acá, ¿okay? Entonces acá estoy utilizando esta, vamos a llamarla 2, y itero el procedimiento y lo obtengo. Con la multiplicación pues exactamente lo mismo, y en efecto acá, haciendo la operación, lo que va a ocurrir al final es que obtengo el número de tildes que necesito, que en este caso son 5. La multiplicación se introduce por supuesto de la misma manera, la base de la recursión, luego X multiplicado por el sucesor, y la ecuación recursiva sería X de esta manera. Y en efecto, al hacer pues la operación, por ejemplo, al hacerla de esta manera, nos damos cuenta, simplemente aplicando la operación, fíjense que son pasos estrictamente computables, que era lo que justamente Gödel quiere para su teorema. Quedaría esto de la siguiente manera, y aplicando las ecuaciones llegamos justo al resultado pues que necesitamos, ¿no? Aquí lo que va al final a dar es esto, y luego la aplicación acá de la operación. Ok, entonces el punto acá, exactamente lo mismo ocurre, siguiendo el mismo procedimiento. Por supuesto podemos introducir
los exponenciales, ¿sí? Entonces los exponenciales serían el x a la 0, que es este, y luego el exponencial x, y, y aquí la prima, que me permiten introducir x por x a la y exactamente haciendo las mismas operaciones que les dije ahorita funciona. De hecho, inclusive funciona este tipo de exponente, x a la x a la x a la x a la x, que se funciona básicamente de esta manera. Yo aplico la operación, ¿sí? Y puedo utilizar este tipo de notación. Bueno, aquí no. Esto ya ilustra lo que quería. Listo, entonces acá lo que tenemos es un formato general, ¿sí? Un procedimiento para armar más y más funciones, que sería este entonces. Aquí las ecuaciones recursivas o de recursión será entonces esta en el formato general, ¿sí? Este es el formato general, y tenemos la otra va a ser la h de x y sucesor. Fíjense que siempre hacemos un sucesor, y esta me va a dar esta función, una función que depende de estos parámetros x, y como es una función recursiva, pues se llama a sí misma. Entonces, obviamente la llamada a sí misma está aquí. Eso es todo. Ese es el formato de recursión. Entonces fíjense que ya tenemos dos procedimientos, la composición y la recursión. Aquí la función h, disculpen acá, que salió mejor, esta es la recursión primitiva, por eso la PR, ¿sí? Que depende de f y g. Entonces este es primitive recursion, recursión primitiva. Entonces todo esto aparece en el artículo de Gödel del año 31. Primitiva. Ok. Listo. Entonces ya tenemos composición y la primitiva. Por supuesto, para poder demostrar que la suma cumple esto, ¿sí? Para demostrar que la suma cumple esto, hay que expresarla no en la notación corriente, sino en la notación, o sea, armar una función aquí, que sea, por ejemplo, escribir la suma no así, no con esta notación para no nos sirve, sino escribir la notación de esta manera, con la expresión delante, ¿sí? O sea, esto sería, por ejemplo, la primera de las ecuaciones. ¿Listo? Vale, entonces ya con esto, pues, tenemos el ejemplo de qué es lo que él está haciendo a nivel numérico, ¿no? No son todas las operaciones. Hay una operación de minimización. Esa no la voy a definir por razones de tiempo. Más bien prefiero dejarla, ¿sí? Espérense acá. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver en un momento el resto del procedimiento. Bien, lo que acabamos de decir nos lleva a otros resultados importantes. Un ejemplo es este: funciones que no son triviales, como por ejemplo la función de Fibonacci, es una función recursiva primitiva. O sea, se puede de hecho reducir a lo que acabamos de decir. Las funciones definidas a trozos, ¿sí? Las famosas funciones definidas a trozos que aparecen en el cálculo, en el análisis, etcétera, etcétera, pues sí, las funciones, digamos, miembros, las funciones G son recursivas primitivas, la función total también lo es. Otra cosa muy importante es cuando podemos establecer, porque esto es clave para el teorema, que un conjunto de números naturales es recursivo, ¿sí? La idea es determinar que su función característica, básicamente la función que da 1, si el número pertenece al conjunto 0, si no pertenece, si esa función es recursiva, el conjunto es recursivo. Eso es importante porque nosotros vamos a trabajar con códigos, y vamos a trabajar precisamente con conjuntos de códigos. Entonces eso es importante. Un teorema fundamental, el teorema de la forma normal de Kleene. Este teorema entonces nos dice que toda función recursiva puede ser obtenida a partir de las funciones básicas. Fíjense que aquellas funciones tan extremadamente sencillas, sin embargo, son más poderosas de lo que parecen. La función 0, la función sucesor y las distintas funciones de identidad, cuando a ellas les aplicamos las tres operaciones que habíamos hablado de la composición, la recursión primitiva y la minimización, que es una función sencilla, esa sí, pues, no la definí, pero en todo caso sigue un formato parecido. Aplicando eso solo una vez como máximo,
obtenemos ese tipo de funciones, ¿sí? Otro resultado clave es precisamente lo que les dije antes, que la noción de recursividad se va a corresponder aquí con la noción de computabilidad de Turing. Entonces, por eso podemos decir que una función, cualquiera f, es recursiva si y solo si esa función f es Turing computable. Esto es muy importante porque la computabilidad de Turing es precisamente lo que se utiliza en teoría de la complejidad. Entonces ya eso, aquí introducimos una cantidad de temas importantes. Bien, pero esto no es todo. Existe una función, precisamente, las dos grandes aspectos de la obra de Turing tienen entonces una correspondencia en la obra de Gödel. Fíjense bien. Por un lado tenemos entonces en la construcción fundamental que son la Universal Turing Machine. Universal Turing Machine. Entonces, la Universal Turing Machine, ¿sí?, que es precisamente la base de los computadores de propósito general. Eso entonces va a corresponder acá hay una función, existe una función, ¿sí?, a una función recursiva universal. O sea que inclusive hasta ahí llega la correspondencia de una cosa con la otra, ¿sí? Entonces igualito, estamos en el lado izquierda, la teoría de Gödel y la teoría de máquinas de Turing del lado derecho. Y entonces de nuevo, la gran construcción es precisamente esta, la de Turing. Bien, entonces fíjense que con todo esto estamos del lado izquierdo de nuestro esquema original, que fue este, ¿ves? Recuerdan que tenemos que ahora relacionar la parte de recursividad y computabilidad con la parte lógica. Entonces vamos a ver ahora rápidamente la idea de código y luego entonces vamos a trabajar de este lado y luego vamos al puente, y con eso se ven las dos ideas básicas y pues ya se ve el teorema de una manera mucho más clara.